imaginas? Al hablar de la sangre, aquí tenemos que es un líquido que circula por capilares, venas y arterias. Actualmente, bueno, se considera que la sangre es un tejido líquido, es mejor esa definición, de la cual tiene una fase sólida que incluye todo lo que es el paquete globular, que son eritrocitos, esta parte de aquí, las plaquetas y los glóbulos blancos, y la parte líquida, que en el caso de la hematología se viene representada por plasma sanguíneo. ¿Qué es la diferencia entre el suero que utilizaron ustedes en su práctica de química clínica y entre el plasma? ¿Quién sabe? Que el plasma tiene el anticoagulante y el suero no. Exactamente. Cuando es una muestra tomada con anticoagulante le llamamos plasma, cuando es una muestra sin anticoagulante le llamamos suero, ¿vale? Y ahora, ¿qué anticoagulante se utiliza para la hematología? El más común, El EDTA. el EDTA, que es el tubito morado, ¿vale? Ok, entonces es plasma con EDTA, ¿ok? Creo que generalmente es hipotásico. Ajá, aunque hay tubos que también son tri. Vamos a hablar entonces de la parte que nos interesa para la parte de hematología, que es toda la fase sólida de la sangre, ¿ok? Tenemos eritrocitos que componen entre el 40 y el 50% de elementos formes que hay en nuestra sangre. Los leucocitos y las plaquetas, entre los dos están entre el 0 y el 10%. Esto depende obviamente de cada paciente, ¿no? La parte de los leucocitos es, pues por decirlo así, una de las más complejas. ¿Por qué? Porque tenemos que los leucocitos se dividen en un par de grupos primero, que vendría siendo las células agranulocíticas y las granulocíticas. También podríamos llamarlos células mononucleadas o polimorfonucleadas, ¿ok? Resulta que, bueno, todas las células que no tienen gránulos o que se consideran agranulocíticas, también su núcleo es monolobulado, por decirlo así, mononucleado, y las granulocíticas son células que tienen su núcleo con varios lóbulos, ¿ok? Esto es importante que se aprendan estos 5 grupos de células. Ahorita vamos a ver por qué. Tenemos a los monocitos, a los linfocitos, a los basófilos, a los neutrófilos y los eosinófilos. Las 5 componen pues, la serie blanca de la sangre. ¿Dudas hasta ahí, más o menos? ¿No? Creo que está lo básico, ¿no? ¿Mande? Monocito, linfocito, ¿es qué? Monocito, linfocito, basófilo, neutrófilo y eosinófilo. Neutrófilo y eosinófilo. Ajá. Son 5 nada más. También no está de más que se aprendan las diferencias morfológicas de cada una de esas células. ¿Qué diferencias hay en sus núcleos, en su citoplasma? ¿Okay? Que nos permiten diferenciar una de otra. ¿Por qué? Sobre todo porque el equipo del SPINCEL 5 se basa en las diferencias morfológicas de cada una de ellas para poder diferenciar. Vamos a hablar un poquito de esto de aquí, que son valores de referencia y los volúmenes aproximados de esas células. Para los leucocitos tenemos que valores de referencia normales. Esto cambia, recuerden, dependiendo la región, dependiendo la raza de la persona, su situación geográfica y mejor, ¿ok? Pero para leucocitos tenemos entre 4 y 10 por 10 a la 9 células por litro. ¿Cuánto es por 10 a la 9? ¿Quién sabe cuántas células tenemos por litro? Son billones de células, ¿vale? Entonces tenemos entre 4 y 10 billones de células por cada litro de sangre, ¿ok? Fíjense que las unidades son células por volumen, ¿no? Número de células en cierta cantidad de volumen. Y este volumen de aquí que tenemos es el volumen promedio del tamaño de esas células. Entonces tenemos que los leucocitos tienen un tamaño de entre 35 y 450 femtolitros, perdón. Esto más bien es del SPINCEL 3. ¿Cómo las diferencia? Ahorita que hablemos de los histogramas, regreso a esta diapositiva para explicarles estas tres, ¿vale? Los glóbulos rojos o eritrocitos tenemos de 3.5 a 5.5 por 10 a la 12. ¿Esto cuánto sería? Por 10 a la 9 es billones.
trillones de células por litro. Entonces, vean más o menos la diferencia en cantidad de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Por eso, que pues aquí tenemos entre 40 y 50% de eritrocitos y del 0 al 10 de plaquetas nada más y glóbulos blancos. Ahora, la característica principal de los eritrocitos es que son de color rojo por la hemoglobina que tienen en su interior, por eso nuestra sangre, de ahí viene su color, ¿no? Por la cantidad que hay. Y bueno, las plaquetas entre 100.000 y 300.000 por litro, igual por 10 a la 9 billones de células por litro. ¿Ok? Y esta parte, bueno, es básicamente cada una de esas 5 poblaciones de los glóbulos blancos, cuáles son y su función básica en el cuerpo, ¿no? No sé si por acá estoy de acuerdo la doctora. Vamos a empezar. Los neutrófilos son el tipo más común de los glóbulos blancos y se encargan de defender al cuerpo de infecciones bacterianas y micóticas, siendo el primer tipo de célula inmune que responde y llega al sitio de la infección, ¿no? Ojo, son el tipo más común de glóbulos blancos, ¿vale? Eso es importante. Eosinófilos son células granulocíticas. Las granulocíticas, recuerden qué tipo de núcleo dijimos que tenía. Lobulado, ¿no? Con varios lóbulos. Entonces, es un tipo de célula granulocítica con núcleo lobulado o polimorfonucleada y es uno de los componentes del sistema inmune que se encarga de combatir infecciones parasitarias. ¿Okay? No es una célula que sea muy común encontrarla en el torrente sanguíneo, ¿okay? En comparación con las otras células. Y luego viene aquí los basófilos. No sé si se alcanza a ver. Son el tipo más común de los granulocitos, menos común, perdón, de las células granulocíticas, ¿ok? Y son los principales responsables de respuestas alérgicas y antígenas y son las que se encargan de liberar una sustancia que se llama histamina, ¿ok? Nos faltan 2. Aquí vimos puras granulocíticas o polimorfonucleadas, ¿va? Las 2 que nos faltan son precisamente las agranulocíticas y mononucleadas, dentro de las cuales tenemos monocitos. Son las células más grandes de todos los leucocitos. De esas 5 líneas celulares, los monocitos son las más grandes. Ojo, también es importante eso, ¿ok? Y bueno, tienen un papel en la función del sistema inmune, pues tienen la capacidad de fagocitar, ¿no? Y los linfocitos son las células que se encargan de defender al cuerpo de infecciones y pueden distinguir las células del propio cuerpo de otras extrañas. Y cuando se reconoce alguna célula extraña o algo diferente del cuerpo, tienen la capacidad de destruirlo, ¿okay? Dentro de los linfocitos ya, bueno, la doctora nos podrá a lo mejor decir más, pero existen más subtipos, ¿no? Linfocitos T, linfocitos, muchos tipos, ¿okay? Los linfocitos, ¿es una célula madura o inmadura? Por acá, doctora, usted que nos pueda apoyar con eso. Es una célula inmadura. La mayoría se toma como una célula inmadura, pues está inactiva, ¿no? Encontrar un linfocito de sangre tal cual así, es un linfocito que todavía no lleva a cabo su función. ¿Okay? Entonces, a ver, haciendo un repaso a estas, ahorita les voy a decir otras características. Dentro del grupo de 5 células, los linfocitos son las más pequeñas, ¿sale? Y sí son comunes. Los monocitos son las más grandes en tamaño. Los neutrófilos, quedamos que eran las que más se encuentran, o son las más comunes dentro de estas 5. Y eosinófilos y basófilos son las menos comunes. ¿Okay? Hasta ahorita una duda que tengan. No, es básico esto, ¿ok? Vamos a hablar entonces cómo es que el equipo o cómo los equipos nos representan esta diferencial de células pues en el resultado. Hablamos que nosotros que traemos 2 equipos, uno de ellos es el SpinCell 3, que precisamente se dice SpinCell 3 porque nos hace la diferencial de estos 5 grupos de células en 3 partes nada más, ¿ok? A diferencia del 5 que es capaz de decirnos cuántas células hay de cada uno de estos 5 tipos.
Este que les presento aquí es el histograma de un equipo de un Spinzel 3 y es la manera en la que los equipos agrupan las células. ¿Ok? En el eje de las Y nosotros tenemos el número de células, cuántas células hay, y en el eje de las X tenemos esta unidad de aquí que es FL, femtolitro, y es una unidad de volumen. ¿Quién ubica cuánto más o menos es un femtolitro? Vamos a hacer una analogía. 1 milímetro si lo ubican todos. ¿Ok? Pues dividan ese milímetro en 1000 partes y cada una de esas partecitas es una micra, exactamente. Si hacen un cubito con una micra de arista, el volumen que cabe dentro es un femtolitro. ¿Ok? Entonces, bueno, ya podemos hacernos una idea más o menos del tamaño que tienen las células, por lo menos imaginarlo. El equipo en su histograma lo agrupa en 3 partes. La primera parte, que es esta de aquí, nos agrupa lo que son linfocitos. Recuerden, era la célula más pequeña de los 5 tipos. ¿Ok? Luego en la parte media, el equipo nos asocia lo que son basófilos, monocitos y eosinófilos. ¿Ok? Y luego en la parte final del histograma nos asocia todo lo que son los neutrófilos, o nos agrupa. Ahora yo les quiero hacer una pregunta. ¿Recuerdan cuál era la célula más grande de Monocitos. Y entonces, si es más grande que el neutrófilo, ¿por qué en una gráfica que se mide por volumen está antes? Por la granulación podría ser. No, porque No, es volumen tal cual de la célula. Pero hay menos cantidad de... No, acuérdense, la cantidad de células es el valor de las Y, y el de acá, el de las X, es el volumen. ¿Porque son las más comunes? No, si fueran los más comunes, pues estaría más alta esta parte, ¿no? ¿De dónde está? Porque son los segundos más comunes. Bueno, ahorita no, tampoco. Ya, díganos. ¿Por allá qué? ¿Qué tipo de núcleo, no? ¿No tiene nada que ver? No, Sí. tiene que ver. Tiene que ver el tipo de núcleo y tiene que ver también con el funcionamiento de los equipos. Ahorita ya vamos a ver la parte del funcionamiento. ¿Ok? Viene la parte de los equipos en esta, ¿verdad? Sí. Ahorita vamos a regresar a esta diapositiva, pero ustedes ya me van a poder responder el por qué están agrupados ahí los monocitos en lugar de estar acá, de este lado, siendo que son las más grandes. Vamos a hablar un poquito de los eritrocitos, lo básico. Su principal función es el transporte gaseoso de nuestros tejidos a través de la hemoglobina. ¿Ok? Es una molécula proteica que está dentro del eritrocito y transporta tanto el oxígeno como el dióxido de carbono producido en los tejidos, hace ese intercambio gaseoso. ¿Ok? Y la vida por medio del eritrocito es de 120 días. Inestables. ¿Vale? ¿Mande? Son inestables. ¿Cómo? Los No. 120 días, ¿no? No. Simple y sencillamente eso vive la célula. Una vez que pasan esos 120 días no se mueren. cambian toda tu sangre en un momento. O sea, hay diferentes células maduras, células jóvenes, células inmaduras. Es un tanto así como las células de la piel. Todo el tiempo nosotros estamos migrando piel. Cada célula tiene un tiempo de vida diferente. ¿Vale? Pero no es que todos tus 5 litros de sangre entonces. ¿Ya? Ah, ok. Bueno, la vida promedio del eritrocito es 120 días, entonces ya de aquí alguien, yo creo que me pueden explicar cómo funciona nuestra hemoglobina glicosilada. O por qué se dice que la hemoglobina glicosilada nos sirve para sacar un promedio de glucosa también en un cierto tiempo. A ver, por allá, ¿va alguien por aquí? ¿No? ¿Nadie? El químico, Carlos, que nos explique esa parte. ¿Sí? ¿Ah, sí vieron la parte de la glico? Bueno, no tengo ni idea. ¿Qué era la hemoglobina glicosilada? Es una unión entre la hemoglobina y la glucosa, ¿no? Al durar 120 días, te da un rango de un criterio. ¿Dónde se encuentra esa unión, esa hemoglobina con esa glucosa? Dentro del eritrocito, ¿no? Ok. O sea, te da un criterio histórico de en cuánto tiempo ha estado la hemoglobina en presencia de la glucosa. Y te permite
permite evaluar 120 días, más o menos. Más o menos, porque acuérdate que en Ajá, sangre no no tienes un necesito, pero te da una eritrocito. Sí, idea. hay eritrocitos que viven menos y hay otros que viven más, sin embargo, estadísticamente eso se Te da comporta un- como una campana de Gauss donde la media son 120 días. ¿Vale? Entonces, si tú liberas la hemoglobina promedio de todos los eritrocitos y la mides, vas a poder sacar, pues también por medio de fórmulas, el promedio de glucosa de ese paciente, ¿no? Ajá. Entre más alta haya tenido su glucosa en todo ese tiempo, pues más hemoglobina adherida a la glucosa vas a encontrar. ¿Vale? Los eritrocitos, fácil, y creo que la parte de la morfología también es sencilla. Es un disco bicóncavo, ¿ok? Anucleado. Y bueno, durante su desarrollo pierde su núcleo o lo expulsa. Podemos encontrar eritrocitos que todavía tengan partes o pedazos de núcleos, los vamos a llamar reticulocitos, y son precisamente glóbulos rojos inmaduros. Vamos a hablar más adelante de ello, puesto que nuestro Spincel 5 tiene la capacidad de contar reticulocitos, ¿ok? Cosa que es una gran ventaja y también lo pueden usar como argumento de venta, porque no todas las máquinas en el mercado lo hacen, y las que lo hacen utilizan 3 o 4 reactivos más que los hacen más caros. Entonces el costo de la máquina se eleva mucho. ¿Vale? ¿Mande? Es la diferencia de las máquinas que detectan reticulocitos a diferencia de otras máquinas que no los detectan tan fácilmente. Exactamente. Ajá, sí, algo así. ¿Ok? Vamos a hablar de las plaquetas, que sería el último de los 3 elementos formes de la sangre, que son glóbulos blancos, glóbulos rojos sencillo, ya lo vimos. Y las plaquetas también son fragmentos celulares que circulan por la sangre y participan en la formación de los coágulos sanguíneos y en la reparación de los vasos sanguíneos dañados cuando hay alguna lesión. ¿Ok? Tenemos ahí un par de micrografías de plaquetas y de un coágulo, ¿no? Y ahora sí vamos a la parte interesante. Bueno, todavía no, falta la hemoglobina. ¿Ok? La hemoglobina es determinada mediante una medición colorimétrica. Así es como la mide el equipo. Recuerden, la característica principal de esta proteína es el color rojo que tiene. ¿Ok? Entre más hemoglobina, pues el color rojo va a ser más intenso, más fuerte. Para que lo vean tanto así, va a ser más pegándole a un morado. ¿Ok? Y entre menos hemoglobina, el color rojo se va a ir diluyendo, pegándose hacia un rojo carmín, y bueno, ya un naranja no les puedo decir porque ya sería alguien casi sin hemoglobina, ¿no? ¿Ok? El lisante que se agrega en los equipos, o el reactivo lisante que se utiliza, es precisamente para romper los eritrocitos, y entonces nosotros al romper los eritrocitos liberamos la hemoglobina que está en su interior. ¿Ok? Si la hemoglobina es de color rojo, ¿a qué longitud de onda será la mejor para leerla? 500. Bueno, ya lo hice ahí, ¿no? Pero es un caso muy similar al de la glucosa, ¿no? Que genera también un rosa mexicano muy fuerte, ¿ok? Entonces la longitud de onda a la que la lee, y no nada más este equipo, la mayoría de los equipos son 540 nanómetros, ¿ok? ¿Qué ventajas pueden ustedes decir al cliente sobre algunos otros equipos? A lo mejor nuestro equipo ya utiliza LED, un LED de 540 nanómetros para medir la hemoglobina.